Bueno, muy buenas noches a toda nuestra comunidad de Facebook. Bienvenidos a este cuarto episodio de esta primera temporada de entrevistas de su espacio literario favorito, Tinta en Llamas. Hoy aquí estamos encendiendo la chispa de la conversación porque nos acompaña un escritor que no solo escribe, sino que interpreta los problemas de nuestro país desde la trinchera poética y narrativa. Él es Alex Chang, nacido en Lima en el año 1996, poeta, periodista cultural y autor de una novela de la que vamos a hablar hoy día, La mujer de los tacones rojos, publicada bajo el sello editorial Remo de Ameleer. Hola Alex, qué gusto tenerte aquí en Tinta en Llamas. Saluda por favor a toda nuestra comunidad. No, igualmente, gracias amigos, gracias Edgar, gracias Snyder. Son muy buenos amigos y siempre es grato conversar con buenos amigos y con el público que nos está viendo. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entremos de tu gran obra, La mujer de los tacones rojos. Y Crowell Harald lo describe como una novela neopolicial, surrealista. Para los que estén conectados, ahora imaginen que a una protagonista de día es una mujer vulnerable, postrada en una silla de ruedas y usuaria del lenguaje braille, pero que al calzar unos tacones rojos mágicos sufre una transformación total. Aquí va mi primera pregunta, querido Alex. El título es seductor y misterioso. ¿Por qué elegir unos tacones rojos como símbolo de justicia y rebelión frente a las mafias y la corrupción en Lima? Muy buena pregunta, Snyder, muy buena pregunta. De hecho, casi nadie me ha hecho esta pregunta muy clave para una lectura inteligente, ¿no? Sobre la obra La mujer de los tacones rojos. Para mí el rojo simboliza lo que es el erotismo, la magia, el amor y la pasión. Y tacones, ¿por qué tacones rojos y por qué enlazarlo como un ente mágico y redentor? Porque esto me recordaba mucho a los cuentos de hadas, sobre todo a la Cenicienta, si recordarán, ¿no? Tanto el cuento de hadas como la película adaptada por Disney, en la cual una hada madrina le regala unos tacones de plata, ¿no? En este caso unos zapatitos de cristal, que no eran tacones rojos, eran plateados. Y al calzar estos zapatitos mágicos, ella se convierte en una princesa, ¿no? La Cenicienta se convierte en la princesa que va a conquistar a su príncipe azul. En el caso mío, yo hago una reescritura prácticamente borgiana, porque tomo la tradición de los cuentos de hadas y lo transporto en una realidad criminal peruana, latinoamericana, en la cual la magia está presente dentro de esta realidad violenta que vivimos hoy en día, que se ve en los noticieros y en los periódicos, ¿no? Donde ella no busca un príncipe azul en realidad. La magia sirve para buscar justamente la redención, la justicia. Algo que muchos soñamos, ¿no? En el fondo, no sé, yo de niño soñaba, esto se lo comentaba mucho a nuestro buen amigo Fernando Mars, un amigo en común. Yo de niño soñaba que los superhéroes que veía en las películas, el Hombre Araña, Superman, Batman, nos rescataran. En mi caso me rescatara de la soledad, del bullying que sufría de niño. Pero no los encontraba, así que yo ya desde niño ya imaginaba universos, cuentos, fábulas. Y las películas y los libros, sobre todo los cuentos de hadas, me alimentaban mi creatividad y mi imaginación. Muchos años después, en el 2022 para ser exacto, plasmé todas estas ideas que me venían ya desde muy pequeño y lo plasmé en La mujer de los tacones rojos. Quise hacer algo que no se había hecho antes dentro de la novela policial. Y vaya que me arriesgué, pero vale el intento. Muy bien. En el libro vemos además una lucha contra las organizaciones criminales, ¿no? Como Sangre Fría y Paraíso en el Infierno. A Sangre Fría en clara referencia a un título de Truman Capote, ¿verdad? Sí, es un guiño, Es esta, un guiño. sí, sí.
es esta protagonista, Susie, ¿no? Porque es el nombre que da en algún punto de la historia. No sabemos si es su Susi, nombre, sí, su nombre real, ¿no? entre comillas. Sí. Es esta protagonista una metáfora de la capacidad de supervivencia del individuo frente a una sociedad enferma. Sí, creo que otra vez es una lectura muy inteligente de tu parte, amigo Edgar, al igual que la de Snyder. Sí, puede ser una metáfora de la supervivencia. Otro amigo, muy buen amigo, Julio Dica, me decía que esta es una metáfora también de la superación, ¿no? De la autosuperación. Sí, sí se puede ver así. Más allá de que el final, como los que han leído esta novela, no es el típico cuento de hadas con final de feliz, no tiene un final feliz, les adelanto, pero sí en el fondo tiene un tono optimista, ¿no? O sea, de que sí podemos superarnos, a pesar de toda la realidad que nos golpea y nos tira al suelo. Sí, sí, sí podemos hacer algo, pero no basta que una sola persona, y acá viene ya, digamos, el contenido político, no basta que una persona haga el bien, porque si solo uno lo hace y toda la sociedad está en contra, de nada va a servir para cambiar esa realidad. Va a ser imposible prácticamente, va a ser una utopía imposible. Espero haber resuelto tu inquietud, Edgar Gallo Rivera. Sí, bien, Claro. bien. Ya, bueno, para continuar con la entrevista, vamos a profundizar en los aspectos más oscuros, mágicos y políticos de tu novela, Alex. Algo que fascina en tu novela, y es que no es una policial convencional. Hay un componente de realismo mágico y surrealismo muy fuerte. Y acaba la siguiente pregunta. Susie recibe los tacones como un regalo por su cumpleaños, quien los obtuvo brujos centrales en Loreto. Aquí quiero preguntarte, ¿por qué decidiste conectar la justicia urbana de Lima con el misticismo de la selva peruana? ¿Es la magia la única forma de curar las discapacidades de la sociedad que esta misma impone a Susi? Muy buena pregunta también. A ver, a ver, Snyder. Yo desde un punto de vista biográfico tengo familiares de la selva. Mi abuelita Silveria, para comentarte, es de Moyobamba, San Martín. Entonces yo he crecido con sus historias, sus fábulas, sus leyendas, sus mitos. Dentro de estas historias, bueno, hay creencias en los chamanes, en los brujos, como comprenderán, ¿no? Nuestro país, en general toda Latinoamérica, está lleno de mitos y leyendas, de relatos orales. Y entonces, prácticamente fue muy natural escribir esa parte mágica para mí. Demasiado natural, ¿eh? Y yo dije, ¿por qué no hacerlo dentro de una novela policial? ¿Por qué no romper con el canon? El canon es mucho más realista, estoy consciente de ello. Y me arriesgué y dije, ¿por qué no hacerlo? Y además, esta novela policial no se desarrolla en Brasil, no se desarrolla en Perú, diré, perdón, en Francia, en España, en otro país. Se desarrolla en Perú, entonces tiene que tener ingredientes peruanos. Y el Perú no solamente es Lima, Perú también es la selva, la sierra. Con eso quiero dar a entender del que Perú no solo es andino, no solo es limeño, no solo es selvático. El Perú somos todos, ¿no? Somos los más de 30 millones de ciudadanos que vivimos en este país llamado Perú. Y mi novela trata de integrar todo ese país, intenta, ¿no? Se aproxima a ese país que somos múltiples naciones, múltiples culturas. La selva tiene sus particularidades, su idiosincrasia. Ellos creen en aparecidos, en fantasmas, en duendes. Y justo el duende va a aparecer después, en la Viuda Negra. Pero bueno, ya será para tema para otra entrevista. En La Mujer de los Tacones Rojos, el origen viene de un brujo, ¿es cierto? Porque la madre de la protagonista viaja a la selva, conoce a unos brujos, le cuentan de una serie de milagros, entre comillas milagros, que suceden con una abuelita, ¿no? Que aparentemente estaba ciega y no podía ver, y tenía muchas enfermedades. Y ella ve, es testigo del milagro, ¿no? Al calzar unos tacones rojos que le alcanzan y que supuestamente ellos cuentan, ¿no? Que cayó del cielo, ¿no? Cayó del cielo esos tacones rojos
y ellos pensaron que era una cuestión de los dioses que le habían regalado este artilugio mágico, ¿no? Y la señora de alguna manera se gana la confianza y trae estos tacones rojos, la mamá de la protagonista, y se los regala a su niña, ¿no? En ese caso, ¿no? Su niña. Y le anima a su hija a superarse, ¿no? Como dice Edgar Yo Rivera, ese objeto se convierte en una metáfora de superación, se convierte también en una metáfora del verdadero amor, ¿no? Que el amor tiene también magia, ¿no? Qué tan poderoso es el amor, ¿no? Más allá del objeto mágico, ¿no? El gesto, la forma, ¿no? El acto mismo del amor tiene magia. Es una metáfora en sí misma. No sé si eso responde a tu interrogante. Sí, muy agradecido, Alex. Bien, sí, sí. Es interesante, sobre todo porque, para profundizar un poco, ¿no? En esta maldición familiar, ¿no? En el texto se menciona que los males de Susi, pues la ceguera, la sordera que tiene y la discapacidad física, no tienen una explicación científica, sino que más bien nacen de esta maldición a la que mencionaste, que es lanzada por José Bastardo y Fulvio Caralampio, si no me equivoco. Eh, estos nombres que tú pones son muy sugerentes, ¿no? Porque en toda la novela vemos diferentes tipos de, no son nombres comunes como José o Martín Mesones, ¿no? Son cara cortada, narco, palabras también fuertes, ¿no? Mesías, Yavar, locuaz, misterio, secreto. Este tipo bueno, la composición de estos nombres, ¿cómo así surge, ¿no? La idea de llamar así a tus personajes, ¿no? Además que tiene un impacto distinto, como diferente si lo llamáramos, por ejemplo, no sé, José Cuchara, ¿no? Pero tiene otro impacto, ¿no? ¿De dónde nace esa forma de llamar a tus personajes? En realidad es una muy buena pregunta al respecto. Yo creo que la caracterización de los personajes ya viene desde el nombre. Esto lo aprendí en un taller literario, me parece. Sí, creo que lo aprendí en un taller literario donde yo llevaba estos temas. Y uno de ellos me decían que para ya identificar al personaje desde entrada, tienes que poner el nombre. Y el nombre debe darnos una pista de lo que es el personaje. Y mis personajes ya dan una pista, ¿no? De lo que son. En realidad son personajes tragicómicos. Es lo que quise dar como tono, ¿no? A la novela. Una tragicomedia prácticamente, ¿no? Es un tanto risueño. Soy risueño en el fondo, ¿no? Si se dan cuenta. Hasta ahorita me causa gracia los nombres que he creado. Algunos de ellos no son tan creados que digamos, ¿ah? Porque si se dan cuenta en la realidad hay nombres mucho más graciosos. Por ejemplo, bastardo, yo he escuchado en varios doctores, ¿ah? Científicos, no, parece gracioso, pero hay personas que se llaman así, bastardo, cara cortada, vaca, toro, güey, niño Jesús, Superman. En la RENIEC, si ustedes investigan, hay nombres muy curiosos, ¿ah? La realidad a veces supera la ficción, eso quiero decir. Y entonces, al darle ese tono tragicómico, digamos que yo trato de suavizar ciertas escenas fuertes que hay en la novela, ciertas escenas que podríamos describirlos como tarantinescas. Quiero darle esa suavidad, digamos, bajarle el tono, el ritmo en esos momentos. ¿Y cómo lo hago? A través de los nombres de los personajes o a través de ciertos diálogos ingeniosos, disparatados. Porque no toda la novela va a correr, no toda la novela va a ser violencia, erotismo, sexo desenfrenado. No, también tiene sus momentos de calidez, también de humor, también de ironía. Va manejándose con pinzas. Y es algo que después he ido explorando con mayor profundidad en la Viuda Negra. Espero que también puedan leer pronto. Bueno,
Ahora, la novela no teme dar nombres muy directos, ¿no? Recientemente en el Perú mencionas atentados como Tarata, a los profetas como remanentes terroristas, e incluso diálogos por WhatsApp entre el villano y figuras de alto mando. El villano, conocido como el Mesías, se siente un ser intocable, se describe como el dueño del país, entre comillas, es amigo de jueces, congresistas y financia campañas políticas. Y aquí viene mi pregunta, ¿qué tanto de la realidad política peruana de las últimas décadas quisiste encapsular en este personaje que se autoproclama un salvador mientras destruye vidas? Bueno, estamos ante una radiografía, porque eso es la novela policial. En realidad es una radiografía privada también, pero también pública. Una radiografía pública y privada sobre la realidad social, económica y política, y hasta diría cultural de un país como el nuestro, como Perú, y en general de todo el continente, que en estas dos últimas décadas que nos ha tocado vivir como generación joven, ¿no? Entre los 20 y 30 años que nosotros tenemos, hemos visto presidentes, dictadores, tiranos, corruptos. En el Perú tenemos alrededor, no, exactamente tenemos 5 presidentes que han parado en la cárcel. Uno se suicidó, Alan García. Hace poco cayó el tirano, el dictador venezolano Nicolás Maduro, y entró otro tirano llamado Donald Trump. O sea, estamos en las mismas. Nada ha cambiado, la realidad latinoamericana sigue siendo un infierno, un círculo vicioso del cual no salimos, y mi novela trata de mostrar eso. Por eso también es un poco hiperrealista, por momentos, no solo es surrealista, por momentos te golpea por la verdad cruda y desnuda que te muestra, y es algo que los lectores no muy sensibles pueden tolerar, ¿no? Hay lectores que les puede chocar y hay otros no. Está a prueba de cierto tipo de lectores, ¿no? Y creo que por eso en cierto público no ha calado muy bien, digamos, en cierto público más conservador. Ahora que estamos viviendo una cacería de nuevo de brujas, en Lima me parece que el colegio Roosevelt o Markham me parece que sufrió una censura de cierto tipo de literatura, y literatura como la que hago yo, sobre todo este tipo de corte criminal mezclado con lo fantástico y con el realismo mágico, como que no cae muy bien, no cae muy bien en ciertos círculos. Pero creo que la literatura tiene ese oficio también, ¿no? De ser catártica, de ser también un vómito, usando una palabra favorita de Cromwell Jara, ¿no? Él dice que la literatura es un vómito. Para Vargas Llosa la literatura es una forma de rebeldía. Y yo creo que en ambas estoy de acuerdo, en ambas posiciones, de ambas poéticas. Yo creo que es un vómito, es una catarsis y también es una rebeldía, ¿no? Es una forma de política. Para mí la única bandera política, y es en este punto donde tal vez Jonathan Ramírez conmigo discrepó, me dijo, ¿cómo no tienes posición política? Le dije, sí, se llama literatura, es mi forma de protestar, de gritar, de decir lo que pienso. Yo no tengo una consigna política como tal, le dije. Y en mi literatura tampoco lo vas a encontrar así como tal, literatura de izquierda, de derecha. Para mí eso son puras tonterías. La literatura es literatura en sí. No tiene color político, no tiene ideología, no. La literatura está para rebelarse, simplemente, ser un eterno rebelde, un eterno protestante. Y como tal, esa es su finalidad, ¿no? Estar en contra siempre, ¿no? Es un anarquista por excelencia. Para mí, ¿eh? Si leen el Quijote de Cervantes se darán cuenta de lo que digo. Si leen Conversación en la Catedral de Vargas Llosa se darán cuenta de lo que digo. Si leen el microrrelato más breve de Augusto Monterroso, El dinosaurio, se darán cuenta de lo que estoy diciendo.
Bien, sí, sí. En la literatura se puede encontrar diversas formas, ¿no? de levantarnos en contra de la injusticia, en contra de este sistema eh, que de todas sus formas, ¿no? magnifica el daño social, ¿no? Eh, yo quiero hacer referencia a un párrafo que justamente está en la página 86, en la que se habla justamente de ti, o sea, te introduces en la novela, o sea, eh, y eso me pareció algo muy novedoso, ¿no? Por la tarde caminaba por las calles del centro de Lima. Animada, ingresé al local de la Biblioteca Nacional, que es un remanso de paz en medio del bullicio de la avenida Bancay. Dentro, mientras revisaba los estantes en busca de algún libro novedoso y que estuviese adaptado en lenguaje braille, encontré un libro titulado Entropía. Luego pasé a la sala de lectura y descubrí que el autor era un joven con autismo quien luchaba contra la vida cruel que llevaba. En efecto, un joven limeño que buscaba comunicarse a través de poemas, ya que su alma guardaba un gran silencio. En ese desenfrenado instinto de leer para embutirme en la voz de un ser humano sensible, descubrí esa joya literaria que había nacido en nuestro país. Todavía recuerdo aquellos versos enternecedores. Hermano querido, escribo este poema en honor a tu ejemplo. Y aquí va mi pregunta, ¿no? Aquí tal vez has querido hacer un paralelo eh, entre la protagonista de tu libro y, y tu vida, que ha sido de superación personal, ¿no? Y, y que es en parte una forma de decir, el autor que ha inspirado o que ha escrito esto es alguien que ha sabido salir a flote de la adversidad, ¿no? Y mi pregunta eh, ¿es esta relación verdadera? ¿Es la protagonista una parte de ti, una parte de tu deseo más profundo? Uh-huh. Sí, absolutamente sí. ¿Por qué? Porque para mí todos mis personajes literarios, todos mis libros son como hijos, en este caso hija, la mujer de los tacones rojos para mí sería mi primera hija, y eso que no tengo pareja y no tengo esposa, no tengo hijas biológicas, puede sonar gracioso, ¿no? Pero creo que los únicos hijos que he tenido se llaman Entropía, La mujer de los tacones rojos, La viuda negra, Las aventuras de Todo y Pompón, y los cuentos que he publicado en revistas y en blogs. Esos son mis hijos, ¿no? Y digamos que podría tener 100 hijos y cada uno puede ser libre y no tengo que amamantarlo, comprar pañal, o sea, bueno, estoy libre de responsabilidades, ¿no? Son hijos que ellos solitos se pueden defender incluso después de que yo fallezca, ¿no? ¿Por qué te respondo esto? Porque para mí la buena literatura nace de uno mismo, ¿no? Siempre tiene algo de autobiográfico, aunque se oculte, ¿no? El autor, aunque se encubra que este autor existe, ¿no? Porque usamos un narrador, ¿no? Justamente el autor crea un narrador que es otro personaje que inventa toda esta realidad ficticia y el autor se esconde, ¿no? Como diciendo, yo acá no estoy presente. Pero en realidad sí estamos presentes, solo que, repito, estamos escondidos, estamos detrás de cámaras, o estamos como ese director de cine que está detrás de la escena, ¿no? Como un cineasta, ¿no? Que está grabando cada una de las escenas, los actores, cómo se va desenvolviendo. Bueno, yo me veo así, entonces yo me puse como si fuera un cameo, hice un cameo literario en este fragmento que has leído, Edgar Joe Rivera, y sí, estoy de acuerdo con tu lectura, es muy buena lectura, porque hago una especie de paralelismo, ¿no? En cuanto a que tanto mi personaje literario, que es para mí mi hija, la mujer de los tacones rojos, como yo, ambos hemos superado, hemos luchado contra un mundo hostil. Como ya te dije al principio, ¿no? Yo siempre buscaba superhéroes en la vida real y no los encontraba, ¿no?
Y por si acaso les digo, no lo van a encontrar. ¿Ah? O sea, no esperen superhéroes en estas últimas elecciones. ¿Ah? No busquen un Mesías, no lo van a encontrar. Tal vez en una película, una ficción lo encuentren. Entonces, cuando yo hago este cameo, este paralelismo, es otro guiño de los tantos guiños que hago en la novela. Porque la novela es el género de géneros, como diría Carlos Fuentes, ¿no? Y en la novela todo es posible. No hay reglas rígidas, no es matemáticas 1 más 1 2 o 3 por 3 9, ¿no? No hay una fórmula ni una varita mágica. En realidad en la novela todo está por inventarse. A pesar de que, bueno, Cervantes nos dejó la valla alta, Jane Joy igual con el Ulises, entonces sí, nos dejaron la valla alta, ¿no? Ni qué decir Borges y Kafka, también nos dejaron la valla alta en cuanto a relatos. Y en novelas, bueno, como dije, Cervantes y Jane Joyce. Pero aún así podemos hacer algo más. Podemos crear a través de la tradición. Conociendo la tradición, podemos crear. Sí, podemos romper con la tradición y volver a crear. Pero para crear, primero hay que estudiar la tradición, hay que leerla, hay que maravillarse y hay que soñar con la tradición. Yo soñaba con mis personajes, te lo cuento. Sueño con mis personajes. A veces tengo pesadillas con ellas, muy delirantes. Pero en muchos de esos sueños me abrazan, me quieren, me dicen gracias por haberme creado, gracias por haberme dado vida. Soy como su padre de todos ellos. Yo estoy orgulloso de haberlos creado, de haberles dado la vida. Creo que tú también sientes lo mismo, Eva yo Rivera, ¿no? Hablando en un plano más ya más real, ¿no? Con tu hijito, ¿no? Ese amor también que se comparte, ¿no? Que es indescriptible. Sí, sí, así es. Así es. Muy bien, muy bien. En estos últimos años, ¿sí? La literatura moderna favorece la ambigüedad como herramientas estéticas y narrativas, que permite una multiplicidad en las interpretaciones personales de cada lector, como si fuera el coautor de la obra, ¿no? Mi pregunta es así, tú, Alex, ¿te interesaría que el lector de tu obra tenga una propia interpretación, así como tú dices que en tu obra adaptaste a la tradición, la entendiste y la quisiste plasmar en tu obra? ¿También te interesaría que los lectores tengan esa interpretación, como decir, tú dices A y ellos dicen B, por ejemplo? No, no necesariamente espero que el lector tenga mi misma lectura. No necesariamente. Lo que yo quiero es que el lector tenga una mente abierta, mejor dicho. Quiero un lector que se arriesgue conmigo, que se adentre en esta gran aventura llamada La Mujer de los Tacones Rojos, que esté dispuesto a ser golpeado, por supuesto, que esté dispuesto a reírse, que esté dispuesto a llorar, que esté dispuesto a acompañar, repito, a este viaje de la protagonista, la mujer de los tacones rojos. Eso es lo que busco principalmente, no que estén de acuerdo conmigo en todo, ni que estén de acuerdo en todo con la novela. Creo que cada lector tiene la libertad absoluta de hacer con el libro lo que crea conveniente. A fin y al cabo, como dije, mis hijos son independientes, ¿no? Ya salen al mundo y yo, el padre, yo contento estoy de que llegue a más y más lectores, que viajen por el mundo. Yo quiero que mis libros lleguen al mundo y que tengan muchas lecturas. Y estas lecturas que ustedes me han brindado, mis buenos amigos Edgar y Snyder, son muy buenas. Y ni siquiera yo no lo había tenido en cuenta ni lo había pensado. Fernando tiene otra lectura, por supuesto, ¿no? Y no por eso es peor o mejor que sus lecturas. O mis lectores tendrán también sus propias lecturas. Yo siempre estoy ávido de escuchar esas lecturas, pero eso sí, yo defiendo a capa y espada mis libros en cuanto a ciertos lectores cerrados, conservadores, problemáticos, que no tienen esa mente abierta. Ahí sí yo discrepo totalmente con esos lectores que esperan un cuento de hadas con final feliz, por ejemplo. No,
Yo le digo, esta no es la literatura que debes leer, o sea, ahí sí discrepo, digo, para nada, no, esta novela no está hecha para ti, no dialoga contigo. O una novela idílica, tampoco, no me esperes eso de mí. O una novela donde no haya erotismo, donde todo sea blanco, puro. Tampoco esperes esto de esta novela, les diría. Creo que cada libro está hecho para cada persona. Es lo que trato de decir. Y como diría Borges, la lectura no es obligatoria, es un placer, es algo, una cuestión hedónica, ¿no? Uno lee por placer, no por obligación, porque eso sería un contrasentido, ¿no? ¿Quién obliga a ser feliz? No tendría sentido. ¿Tú obligarías a alguien a ser feliz? No, la felicidad es una búsqueda, es una decisión muy, muy personal. Y yo creo que es una decisión personal que los lectores lean mi libro, que tengan esa mente abierta para adentrarse a ella. Es lo que yo busco, no busco que tengan una tradición similar a la mía o las mismas lecturas, pero tampoco busco que impongan que el libro sea otra cosa, ¿no? Si el libro ya tiene un final que no es feliz, no me impongas que yo escriba de nuevo el libro y le ponga final feliz, pues ya está hecho, ya no puedo cambiar la historia, la ficción. Eso quería recalcar. Bien, 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 muy bien. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa y para mencionar a los que están conectados en este momento un poquito de lo que estamos haciendo. Esta obra literaria, estamos hablando con Alex Chang, eh, autor de La mujer de los tacones rojos, que narra la historia de una agente secreta conocida como la mujer de los tacones rojos, que vive una dualidad entre la discapacidad física diurna y la transformación nocturna que la convierte en una combatiente letal. La trama se centra en su lucha contra peligrosas organizaciones criminales y grupos terroristas, destacando su misión para derrocar a un poderoso líder mafioso apodado El Mesías. A lo largo del texto, la protagonista enfrenta la corrupción institucional, traiciones internas y la trágica pérdida de su familia en manos de sus enemigos. El relato emplea un estilo neopolicial surrealista para explorar la decadencia social y la violencia sistemática en el contexto peruano. Finalmente, la narrativa concluye con una profunda crisis de existencia de parte de la heroína, que se siente derrotada por un sistema que premia la impunidad. Esta obra literaria narra la historia de un agente que trata de sobreponerse a la adversidad. Estamos hablando con el autor Alex Chang, quien es un poeta, escritor, conferencista y periodista cultural. Su carrera literaria comenzó con el poemario Entropía del año 2019, al que le siguió la novela policial de la que estamos hablando, que ha tenido una gran acogida entre la crítica y los lectores. Recientemente ha publicado Las aventuras de Toby Pompón bajo el sello Brincanubes, así como la segunda edición del libro La mujer de los tacones rojos. Además de su trabajo como autor, Alex se desempeña como periodista cultural bajo la tutela de Cruzada Cultural. También dirige estos programas enfocados a la difusión literaria y artística, ¿no? Estamos hablando con él con respecto a su obra. Tenía también una pregunta con respecto al lenguaje que utilizas. Es un lenguaje que digamos, un poco para los chicos que tal vez los lectores jóvenes le va a parecer un poco, ¿no? Chocante al principio, hasta que se adapten, pues más o menos en las 30 primeras páginas, porque es un lenguaje que utiliza, que es directo, ¿no? Que dice las cosas como son y que habla como de verdad habla un maleante, pues, ¿no? Como de verdad habla alguien que pertenece al mundo superstigio, al mundo oscuro de nuestro país. Pero es una decisión arriesgada. ¿Qué tal te ha ido con ese lenguaje? ¿Has recibido alguna opinión? O, digamos,
¿Por qué decidiste plasmarlo así, tal cual como lo hemos descrito? Bueno, el lenguaje sí. Ha habido algunos lectores que sí les ha impactado, les ha chocado, incluso les ha incomodado. Algunos esperan un lenguaje florido, poético, por mi origen, pues, ¿no? Yo vengo de la poesía y en realidad yo soy lector de poesía principalmente, ¿no? Más que de libros. Bueno, sí leo libros y narrativa, ensayos. Bueno, yo leo de todo. Entonces, todos esperan que de un poeta venga un lenguaje, una prosa poética, ¿no? Y no encontraron eso en mi primera novela, encontraron todo lo contrario, un autor rabioso, un autor visceral, un autor que no daba concesiones al lector y un autor que sabe retratar la realidad tal cual es. No podemos ocultar el sol con un dedo. Los criminales, como tú bien lo has dicho, Gallo Rivera, no hablan el lenguaje de la gente culta, académica o literaria, o como los poetas. ¿Te imaginas que, no sé, te lo voy a decir medio en broma, pero te imaginas, no sé, al monstruo de Comas recitándote un verso de Pablo Neruda, extorsionándote con un verso de Vallejo? ¿Te lo imaginas? Declarándote el amor y, y esas tonterías que para ellos son tonterías, ¿no? Imagínate, ¿no? No, para nada, no, no, ellos no tienen ese lenguaje. Ellos van directo y te insultan, te mentan la madre, eh, usan muchas jergas, muchos códigos. Y los policías, los agentes secretos, también tienen que hablar como ellos. Si ven los reportajes periodísticos, un policía cuando entra con el juez a hacer una requisitoria, va de frente, le encañona, golpea la puerta, rompe la puerta, va tras el criminal, lo tira al suelo, lo marroca y le dice, calla, concha, ya bueno, ya ustedes saben, no voy a repetir la palabrota. Y le dice, ya calla y lo llevan, ¿no? Detenido. Más o menos esa es la realidad que yo represento. Y si ven este tipo de literatura, ya lo han hecho otros autores como Palahniuk, me parece el autor de Fight Club, el Club de la Pelea, muchos libros de Bukowski, James Ellroy, Faulkner, Vargas Llosa también lo utiliza muchísimo en La Ciudad de los Perros, por ejemplo, o en Los Cachorros. Hay violencia también en su literatura. Y no nos hagamos los santitos, porque La Ciudad de los Perros es leído en muchas escuelas del Perú, excepto creo que en Piura, por lo que me cuentan mis buenos amigos acá, el Gallo Rivera y Snyder, ¿no? Que son muy mojigatos, pero es un clásico como tal. O las novelas de Carlos Fuentes, por ejemplo, que hay también mucho erotismo, y es un erotismo descarnado, al igual que en Cien años de soledad de García Márquez. Y no por eso es mala literatura, simplemente están representando una realidad como tal. Y el mundo es ancho y ajeno, ¿no? Apropiándome ya de un título de Ciro Alegría, perdón, pero creo que es eso, ¿no? Finalmente, ¿no? El mundo es ancho y ajeno y hay tantas realidades por representar. Y por supuesto no me he quedado en ese ámbito, ¿no? Obviamente en la literatura infantil he cambiado el tono, las formas, el estilo, el lenguaje. Los que lean las aventuras de Toby Pompón se darán cuenta de que yo, cuando hablo con un lector niño, bueno, para mí los niños son de 0 a 100 años, yo lo digo medio en broma en las primeras líneas, ¿no? Hago una especie de epígrafe personal. Digo, este es apto para niños de 0 a 100 años porque en realidad es dar la bienvenida a la lectura más cálida, más familiar, en la cual veamos lo mejor del mundo, ¿no? ¿Y cómo hice yo eso, no? O sea, ¿cómo pasé de un lenguaje, entre comillas, vulgar, violento, a un lenguaje más familiar y cálido? Simplemente me transformé de un autor joven adulto a un niño. Cuando escribo literatura infantil, trato de transformarme en un niño, recordar cómo fui de niño y a través de esa experiencia nutrirme para escribir mi literatura. Pero cuando escribo literatura criminal no puedo ser el niño. Tengo que ser el adulto que ve la realidad con estos ojos. Tengo que
ver las noticias que veo con estos ojos, con esta sensibilidad, con esta inteligencia, con estas manos, estas vísceras. Eso es lo que el autor tiene que hacer, ¿no? O sea, tiene que también adaptarse, ¿no? Los tonos, el estilo, es también de acuerdo a los contextos. No toda literatura va a ser, repito, culta, poética y bella, porque a veces la belleza también está dentro de lo sucio, de lo vulgar. Repito, depende de los contextos. Bueno, muy bien, Ale. Ya al cierre de tu novela, el final es estremecedor. Pasamos de la acción frenética a una Susie derrotada, encarcelada y finalmente sumida en la desesperación, que después de 3 años de cárcel y ver su reputación destruida, ella regresa a su casa en comas, solo para seguir escuchando esas voces que alrededor de toda la obra se nos muestra. En este final, una crítica a la ingratitud del Estado y cómo la sociedad devora a quienes intentan cambiarla, sería un final que tú estás dando. Sí, así es, así es, así es. Es, como dije, es un final que rompe con el cuento de hadas, lo tradicional. No hay un final feliz porque la ingratitud de un país, de una sociedad, y no solamente del Estado, a sus mejores hombres, mujeres, a sus mejores hijos, somos ingratos. Somos ingratos hasta hoy en día. Y no solo hablo de héroes con armas, ¿ah? También hablo de héroes literarios, por ejemplo. Hace poco Cromwell Jara tuvo 2 infartos. ¿Y qué hizo el Estado? ¿Qué hizo la sociedad por él? Este gran escritor piurano a quien todos admiramos. Nada. Recibe una pensión irrisoria de alrededor de 200 soles por más de 30 años de haber ejercido como docente y tallerista de cuentos en la Villarreal, me parece, y en la San Marcos. 200 soles, que no le alcanza para las medicinas, ni para el tratamiento, ni para los alimentos. Bueno, tiene un seguro médico social, ¿no? Pero no basta para las medicinas, la comida, o sea, eso no les cubre. Y para todo lo demás, la luz, el agua. Dos, la industria editorial también es ingrata con él. También no le pagan regalías o no le dan oportunidades para trascender su obra. Y la sociedad entera que no consume su literatura, que no lo valora y que apenas ha ganado concursos literarios nacionales, pero está quedando cada vez en el olvido. Así como él hay tantos y tantos otros. Y solo estoy hablando de escritores. Hablemos de una activista política, Marilena Moyano, a quien me imaginé en esta última escena, que es el epílogo. Ella cómo terminó después de luchar por las mujeres abnegadas, trabajadoras, madre de familia, que ella creó un comité, me parece, de trabajadoras, quería impulsar mujeres que empiecen a tejer, a enseñar, comedores populares. Era admirable, ¿eh? Y eso que yo no estoy muy de acuerdo con sus ideas de izquierda de Marilena Moyano, pero resalto esa humanidad de ella, ¿no? Resalto ese altruismo por su país, por su barrio, Villa El Salvador, y ella se enfrentó solita a Sendero Luminoso, se enfrentó a los terroristas, se enfrentó a Bimel Guzmán, sola. ¿Y qué hizo la sociedad? No la protegió. ¿Qué hizo el Fujimorismo? El gobierno de Fujimori. ¿Le brindó protección? No, apenas un guardaespaldas. Con un guardaespaldas, cuidarte ante una ola de terroristas insanos, terminó como terminó, volada en 1000 pedazos. Y eso es injusto en un país, ¿no? Y es por eso que en mi novela trato también de representar a esos hombres y sobre todo mujeres que han sido olvidadas. En este país injusto donde se premia lo malo, se aplaude, se rinde pleitesía y donde hay muchos José Bastardos, Fulvios Caralampios,
y donde la Viuda Negra parece una familia de sicarios y delincuentes llamados los Llerenas, que hay muchos en el país que están ahí presentes y que son aplaudidos. Y eso lo estamos viviendo ahorita con un señor presidente llamado Pajerín, que es un títere más de los gobiernos de turno. Y acá no hablo de izquierda y de derecha porque para mí todos son iguales, todos están cortados de la misma tijera. Todos son iguales, todos buscan el interés de su bolsillo. Como diría Cancerbero, yo sé que lo han escuchado, comunismo, capitalismo, socialismo y todas esas vainas, como dice que Cancerbero, son la misma cosa porque todos buscan el beneficio común y propio. Todos buscan su beneficio propio. Eso dice Cancerbero en una de sus canciones. Búsquenlo, ese verso. Cancerbero era muy lúcido en ese sentido. Y Cancerbero también es otro héroe que prácticamente se está dando al olvido. Él advertía lo que iba a pasar en Venezuela y Latinoamérica y lo callaron, lo asesinaron. Aunque todos sabemos la verdad, pero no hay evidencia, ¿no? Todos sabemos que el gobierno lo ha matado, pero nunca se va a saber quiénes fueron del gobierno que lo mataron, pero intuimos que fue Hugo Chávez y su compañía, ¿no? Hay muchos héroes anónimos, no solo en el Perú, en el mundo, son olvidados. Y este es mi homenaje, La Mujer de los Tacones Rojos, a todos ellos. También hay mujeres asesinadas que son olvidadas. En mi familia, por ejemplo, quiero recalcar una mujer muy valiosa que era, bueno, mi prima Yanina, por ejemplo, fue asesinada por unos sicarios y no se hizo justicia. También parte de esa rabia viene de ahí. No se hizo justicia, la justicia no tomó en cuenta su caso, dijo que no hay evidencias y que prácticamente el delincuente que asesinó a mi prima, en ese tiempo tenía 16 años y yo tenía apenas 8 o 9 años, quedó en nada. Y el delincuente feliz y contento le están aplaudiendo. Bravo, felicitaciones por haber matado a una joven. Este es el bonito país que tenemos, como siempre le digo a Fernando medio en broma. Qué bonito país tenemos, Fernando, le digo. ¿No les parece, amigos? Qué bonito país tenemos. Con eso quiero terminar. Muchas gracias, Alex, por ese tiempo, por la sinceridad y sobre todo por haber escrito un libro tan frontal que no le teme a decir las cosas como son realmente, y maquillas un poquito con la ficción, el surrealismo y la magia, ¿no?, que está presente en los tacones rojos. Nos dejas con muchas expectativas porque nos cuentas que esta es una entrega de 3, ¿no? Es una trilogía, ¿verdad? Sí, es Continúa una con La Viuda trilogía. Negra. Ya salió La Viuda Negra el año pasado también. Y tenemos que esperar un falta, tiempo para que salga la tercera. la tercera se va a llamar Lista para Morir. Con eso cierra la saga. Excelente. Lista Entonces, para bien, morir. al escritor Alex Chang lo pueden encontrar en su Facebook si quieren adquirir esta novela, La Mujer de los Tacones Rojos. Lo pueden hacer directamente con él. Tenemos su contacto directo si desean. Preguntan por él en Tinta en Llamas, estaremos dispuestos a darles las facilidades para que puedan contactarlo. Lo encuentran en Cruzada Cultural, en su página de Facebook, Alex J. Chang, y así también en TikTok y en Instagram como Alex Chang 47 y en Instagram como Alex 30-96.23. Muchas gracias, Alex, por el tiempo y nuevamente por esta novela. Ha sido un placer tenerte con nosotros en este 4º episodio. Esperemos que haya sido de su agrado. Gracias, amigos. Y también incluir que Ame Leer tiene nuestros libros, ¿eh? También la de Edgar Joe Rivera, Habitación Suspendida, La Mujer de los Tacones Rojos, La Viuda Negra y Las Aventuras de Toby Pompón. Y me parece uno de tus libros de amor y otras mentiras también, de Edgar Joe Rivera. Y pronto Snyder también se va a unir al catálogo de Ame Leer. No, Snyder, ya hiciste la promesa. En un par de años, dice.
Igual que Fernando estás. Un abrazo, pues, mi amigo. Cuídese. Igualmente, un fuerte abrazo. Hasta luego. Ya.